La poesía es un subgénero literario que a grandes rasgos permite a través de lo escrito reflejar el ser, por lo que su significado puede llegar a ser tan amplio como el significado del ser mismo. Por otro lado, la expresión poética sí tiene y adquiere un devenir político y social que ha tomado papel fundamental en la historia escrita de la humanidad. Heidegger refiere a Hölderlin como el poeta de los poetas a partir de la búsqueda de la esencia de la poesía en dicho autor. Ven el autor como un poeta que escribe para poetas. En el ensayo titulado Hölderlin y la esencia de la poesía, se cita la clarividencia de Amiga de Empedocles, donde se refiere lo siguiente: la poesía despierta la apariencia de lo irreal y del ensueño frente a la realidad palpable y ruidosa en la que nos creemos en casa. Y sin embargo, es lo contrario, pues lo que el poeta dice y torna por ser es a la realidad. En el ensayo se opta por la posición del poeta entre los dioses y el pueblo, refiriéndolo así como la voz del pueblo, pero también como el intérprete de los dioses. Así que se llega a la expresión de Hölderlin: poéticamente es como el hombre habita esta tierra, y categoriza como el poeta de los poetas, encontrando entre la poesía que expresa para su pueblo lo que interpreta sobre los dioses, pero aquí relacionamos esto de los dioses, que era algo que se acoplaba más a la época de Hölderlin, pero que en la actualidad podría nombrar como esa comprensión del ser, de sí mismo como ser. La poesía es el vínculo entre la experiencia, lo vivido, una relación entre el saber que percibe el autor del mundo exterior, hacer como medio de expresión, vocabulario, y ser la reflexión del saber, kinesis, y sí, es poéticamente como el cuerpo habita esta tierra. Los autores latinoamericanos que han enmarcado la poesía son cruciales en ese proceso de transculturación que se lleva a cabo y que permite redefinir el ser latinoamericano. Las culturas están en constante interrelación y asimismo en un constante cambio, pero los poetas han logrado, a partir de ese momento histórico en el que habitaron, encontrar esa relación cultural respecto a lo que es ser latinoamericano, abarcando no solo lo propio, sino también lo que otros autores predecesores a ellos habían escrito, configurado, así en un lenguaje particular. María Elia Rodríguez Herrera, en su artículo, el cual está escrito de manera cronológica, se acerca a la modernidad con el autor Octavio Paz, del cual hace un análisis poético que es importante resaltar. El fragmento que la autora toma del poema de Octavio Paz es el siguiente: a veces, en las tardes, una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. También es como el río interminable que pasa y queda y es cristal de un mismo. Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro, como el río interminable. Este fragmento es tomado del poema titulado Arte Poética, del cual la autora hace la siguiente consideración: ha logrado expresar en su escritura los problemas existenciales del hombre en su doble dimensión personal e histórica, por lo que es mostración latinoamericana viviente del ser, el hacer y el expresarse. Las preocupaciones del hombre, su contexto y su lenguaje dan a su escritura el sello de nuestra identidad. Para concluir, se presenta Eduardo Milán, quien caracteriza la poesía latinoamericana ahora. Es importante entrelazar esas ideas que había en el pasado respecto a la poesía y cómo se reflejan y se caracterizan en el ahora. El autor refiere la poesía latinoamericana como la poesía de la transformación. Tal y como se había hablado con anterioridad, la poesía latinoamericana se mantiene en un sub y baja de culturas entrelazadas que generan también dicotomías de pensamiento y que, así como unen, dividen, y de la cual se concluye que, en torno a la lectura del texto, al no encontrar una conclusión o un mensaje completamente asociado a la conclusión del autor, se determina que la poesía actual como una poesía que se expresa para adentro y no hay hacia afuera como se venía acostumbrando. Es decir, la característica estética que recubre la poesía de ahora en América Latina es que se dirige hacia el ser del lector, hacia el incentivo del reconocimiento, de la reflexión. Así, esta nueva postura se aleja de aquella poesía que trataba de explicar el entorno, esos aspectos exteriores que también conforman el ser, pero desde todo aquello que es extrínseco al ser.